Los 7 mejores de King of Fighters. 7. The King of Fighters 95. Pasó un año desde la última edición, y parecía que en esta ocasión no habría torneo. Y no era para menos, pues el anterior anfitrión, Rugal, había sido derrotado y lo más seguro es que yacía en el fondo del océano junto con los restos de su buque, el Black Noah. Sin embargo, los equipos que habían formado parte de la edición anterior, volvieron a recibir unas invitaciones, en este caso firmados con una simple R. ¿Acaso se trataba de Rugal? ¿Había logrado sobrevivir? Todos sin excepción se preguntaron quién podría ser ese extraño remitente, sin saber muy bien qué se proponía. Tan solo se sabía que su objetivo era reunir de nuevo a los luchadores para la edición de ese año. Una vez reunidos los luchadores, se les informó de algún que otro cambio. El equipo americano no estaba, ya que había sido imposible su localización. Los combates se celebraron nuevamente en escenarios alrededor del mundo. Los luchadores pelearon entre ellos ferozmente haciendo gala de unos poderes y técnicas claramente mejoradas respecto al año anterior, fruto de un constante aprendizaje. Uno tras otro, los equipos fueron cayendo ante el poder y técnicas de las artes marciales del Eroteam, Kyo, Benimaru y Goro, pero poco antes del fin del torneo y una vez en el descanso, alguien echó gas somnífero al equipo, haciendo que se desvanecieran, perdiendo temporalmente el sentido. Despertaron en un lugar oscuro del que apenas podían verse unos a otros. Poco a poco sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra y comenzaba a iluminarse el lugar. Una risa malvada inundó el lugar, una risa desagradable pero terriblemente familiar. Se trataba de Rugal. Pero no podía ser, pues recordaban verlo hundirse con su buque un año atrás. Sin embargo, Rugal apareció ante ellos, con un brazo cibernético implantado y con un poder mucho mayor que el que demostró tener en la anterior edición del King of Fighters. Tras una breve presentación, Rugal llamó a su otra secretaria, Vice, para que trajera al próximo rival de los finalistas. Todos se quedaron sin palabras al ver que se trataba del mismísimo Saisyu Kusanagi, el padre de Kyo. Por sus ojos enloquecidos, pudieron ver que estaba siendo controlado de algún modo por Rugal. Y en efecto, le había lavado el cerebro con alguna técnica desconocida, y había conseguido que se enfrentara en una pelea a muerte contra su propio hijo. Benimaru y Daimon vieron que Kyo no podría con ambos y enseguida colaboraron con él. Empezaron a pelear contra Saisyu y pudieron ver lo técnico que era, con una guardia perfecta y unos ataques directos a cualquier punto que el rival dejase al descubierto. Sin embargo, esta conexión con Rugal le había debilitado mentalmente y no podía luchar al 100%. Aún así la lucha fue encarnizada y ambos luchadores del Eroteam pudieron por fin derrotarle. Poco antes de desmayarse, le susurró a Kyo que debía enfrentarse a Rugal y vencerle, pues si no lo lograba, el mundo estaría perdido ante un ser aparentemente invencible. Kyo asintió, y fue directo a por Rugal. Pero lo que parecía un difícil combate aún no fue más cuando fue testigo del cambio que sufrió Rugal en ese preciso momento. Hinchado de ira y de furia, mostró su verdadera naturaleza y empezó a transformarse en otro ser más oscuro y más poderoso, el temido Omega Rugal. Sin duda la lucha sería épica, pues era imposible pronosticar quién podría ganar. 6. The King of Fighters 94. En 1994, un nuevo villano se estaba abriendo camino: Rugal Bernstein. Rugal era un hombre que tras años de dedicación a negocios ilegales, había conseguido prosperar y ser el mayor traficante de armas y de drogas del mundo. Se comentaba que su fortuna era tal, que tenía su propio portaaviones, el Black Noah, el cual lo utilizaba nada menos que como transporte personal en sus andaduras alrededor del mundo. De esta manera los gobiernos internacionales se veían siempre con serias dificultades a la hora de localizarlo y darle caza. Y de esta manera Rugal conseguía mantener a raya a sus demás enemigos ya que el Black Noah estaba fuertemente armado. No obstante, en el cuerpo a cuerpo, Rugal también era peligrosísimo, pues dominaba a la perfección una serie de técnicas de artes marciales que le hacían invencible ante cualquier adversario que se atreviera a enfrentarse a él. De hecho, se sabe que muchos son los luchadores que le plantaron cara, pero desgraciadamente ninguno salió con vida de esa pelea. En 1994, Rugal tuvo la idea de reflotar el torneo King of Fighters, que tanto éxito había tenido los años anteriores, pero en esta ocasión habría nuevas normas. The King of Fighters consistiría en combates por grupos en vez de individuales, el cual cada grupo pertenecería a un país determinado y estaría constituido por 3 luchadores diferentes.
Los enfrentamientos serían uno contra uno hasta que uno de los equipos venciera al otro, y así pasaría a la siguiente ronda, hasta la final que enfrentaría el equipo ganador al rival. Ahora que las normas estaban establecidas, era el momento de enviar las invitaciones. Mature, secretaria personal de Rugal, envió 8 sobres blancos con el sello de Rugal a los destinatarios correspondientes para el torneo. 5 de King of Fighters 13. Una vez más las invitaciones llegaron a todos aquellos luchadores del planeta que tenían la técnica y el poder suficiente como para poder participar en el torneo, y no tardaron en presentarse al evento, el cual una vez más iba a llevarse a cabo alrededor del mundo, y donde las peleas espectaculares y los combates reñidos estaban asegurados. Aunque para la mayoría de personas no era más que un bonito y entretenido espectáculo, para los participantes seguía siendo un evento más que peligroso, pues no olvidaban los acontecimientos que habían ocurrido poco antes de concluir la anterior edición. Ahora no solo Chizuru había perdido el poder del espejo de Yata, también Orochi había perdido su poder, el Yasakani no Magatama. Pero no estaban dispuestos a que la situación empeorase, debían frenar las fuerzas oscuras que desde que Ness sucumbiera, estaban dominando constantemente tan especial evento. Llega el momento en que se disputan las finales y una vez acabadas, Rose, la hija de Rugal, felicita a los ganadores del torneo de King of Fighters 13 por su victoria final, pero justo en ese momento Saiki y sus heraldos comienzan a poner su plan en marcha, entrando en escena. Saiki usa su poder para detener el tiempo, y provoca que todas las personas de alrededor, a excepción de los participantes del evento, dejen de moverse, apareciendo entonces una puerta del tiempo en principio sellada. Puto de King of Fighters 96 pasó todo un año y una vez más, los equipos de la pasada edición volvieron a recibir unas misteriosas invitaciones para poder competir de nuevo en el torneo de King of Fighters. Pero la edición de 1996 no la iba a organizar Rugal, ya que había perecido en su intento por dominar una poderosa fuerza absorbida de manera misteriosa. De hecho casi nada se sabía de la nueva anfitriona, una mujer de la cual no se sabía ni siquiera su nombre. Pero esta vez iban a haber algunos cambios en los componentes de algunos equipos, ya que en su mayoría las viejas glorias dejaban paso a la nueva generación de luchadores, los cuales, a pesar de su juventud, gozaban de una trayectoria dentro de las artes marciales digna de auténticos expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Además, por primera vez el torneo dejaba de ser una serie de combates conocidos casi únicamente por los contrincantes, sino que se empezó a televisar a nivel internacional, levantando muchísima expectación, tanto como unas olimpiadas. Era el evento deportivo por excelencia, una oportunidad única de ver a los mejores luchadores del mundo en combate. 3 de King of Fighters 2000. Después del último torneo, todos los participantes se fueron a sus lugares de procedencia, temerosos de que el mundo realmente pudiera ser dominado por fuerzas oscuras, y que sobre todo, ellos mismos hubiesen tomado parte sin saberlo, al haber sido utilizados como marionetas dentro de un torneo que realmente se había transformado en toda una conspiración a nivel mundial. Y no era para menos, ya que los luchadores más poderosos habían sido estudiados a milímetro para poder aplicar esas técnicas a unos clones de Kyo, con la intención de poder conquistar el planeta. Y aunque nadie comentara nada, todos daban por sentado que solo conocían la punta del iceberg, pues la facilidad con la que el cártel Ness había acabado con el poderoso Chrysalis daba a entender que disponían de medios de fuerza inimaginables. Una tecnología fuera de lo común, contactos internacionales, millones de clones repartidos por todo el mundo. ¿Qué era realmente Ness? ¿Hasta dónde llegaba su ambición? Eran preguntas que nadie podía responder. Entretanto, Eider seguía enfrascado en sus investigaciones por destapar a Ness, ya que tras el torneo, parecía que la organización se había esfumado. Nunca llegaba a estar tan cerca de ellos como para poder tener una idea de identidades, detalles de la organización, etc. Todo era ambiguo y sin forma. Hablando un día con Lin, el jefe de otro grupo de mercenarios relacionado con los Ikari Warriors, pensaron en el próximo paso para poder desenmascararlos. Idearon el siguiente plan. Organizarían una nueva edición del torneo de King of Fighters con la intención de atraer a los únicos excomponentes de Ness, Ki Máxima, con la intención de poderlos interrogar y saber así la localización exacta de la base. De esta forma, podrían llegar hasta el núcleo mismo del cártel y acabar con ellos de una vez por todas. 2 de King of Fighters 2002. Este lugar es un poco discutible.
Playmore había bajado enormemente la calidad de las entregas, volcando el background del juego en casi un chiste. Es cosa solo ver su versión 2001 y revisar bien poco detalle de los sprites. La saga Next ya había terminado, por lo cual debían aprovechar la oportunidad de realizar un nuevo Dream Match. Comprobamos que es el más ofensivo, rápido y el que vuelve a sus raíces. Se quitan los strikers y se torna al enfrentamiento de 3vs3, agregando la posibilidad de un mejor replay value. En duras prácticas, esto se compone con la inclusión del Free Cancel System para poder evadir rápidamente los combos, o el sistema modo Max que hace mucho más instantáneo la acción de supers, con lo cual resulta un nivel de batallas impresionantes, donde la táctica y la mente fría son importantes. El roster de personajes tienen tanto de la antigua saga y de la nueva, pudiendo volver a elegir a las difuntas Vise y Mature o seguir insistiendo con Seth, Vanessa y Kula. El apartado gráfico y sonoro es bastante débil, teniendo pantallas bastante planas, de colores oscuros y un sonido que se satura mucho, casi evocando una realidad mono. En definitiva estamos con una mejora del COD 98 en ciertas partes, dando mayor rapidez y dinamismo a la saga. Pero no obstante, carece de lo balanceado y bien compuesto de ese juego en todo su background. Simplemente es la versión mejorada del 97. Se le quitaron los bugs, se incluyeron personajes de toda la saga hasta ese día y además balancearon el nivel de ataques de cada personaje, no sintiendo la desventaja entre un luchador y otro. En este juego los golpes quitan algo menos de energía, lo que asegura unos combates más largos y equilibrados. Se refinan los detalles de modo en COD 98, teniendo Advanced y Extra. El primero son barras de energía que se van cargando a medida de los combos que vas pegando, el cual se va sumando uno por cada luchador, 3 el primero, 4 el segundo y tu último personaje 5. Por su parte, en el modo extra la barra de POW tarda menos en rellenarse cuanto más cerca estemos de perder los luchadores, hasta tardar cerca de 4 segundos en estar a tope con el tercer luchador. En este modo también se ha añadido la posibilidad de atacar mientras esquivamos y de hacer saltos cortos. Sprites mejorados, mejor animación en los personajes, escenarios con cambios, si es de día, tarde o noche, y el roster enorme de personajes se lleva a este COD como la mejor opción. Si te dieran la posibilidad de juntar todas las láminas de un álbum y conseguirlas de una, creo que no dudarías en escoger su versión más completa. De eso se trata esta versión. Por último te invito a suscribirte, subo vídeos muy interesantes. Esto fue los 7 mejores de King of Fighters, dale like y compártelo.